Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Muy bien, amigos, vuelvo con ustedes nuevamente para exponer en esta ocasión un tema dentro de nuestro bloque previsional, que es lo relacionado al boletín informativo de elección del sistema pensionario, como presenta a ustedes acá en la diapositiva número 1. Recordemos, amigos, que en el año 2013 se dio o se publicó en el Diario Oficial del Peruano, concretamente el 2 de marzo de dicho año, la resolución ministerial número 044 por parte del Ministerio de Trabajo, a través de la cual se dispuso que cuando los trabajadores ingresaran a laborar por primera vez a un centro de trabajo, el empleador cumpla obligatoriamente con entregarle al trabajador un documento denominado Boletín Informativo de Elección de un Sistema Pensionario. Esto, amigos, creemos que es trascendental, toda vez que no estamos pues en el mismo nivel muchas veces de preparación probablemente entre los empleadores y los trabajadores. Muchas veces los trabajadores desconocen algunos aspectos laborales que les conciernen directamente, y es en atención a ello que la ley ha previsto pues que los trabajadores cuando ingresen a laborar a un centro de trabajo y se les plantee una decisión crucial, como es la de elegir a qué sistema de pensiones desean afiliarse para aportar pues a un fondo de pensiones, los trabajadores se encuentren debidamente informados. Es cierto, y esto hay que remarcarlo, que los empleadores o las empresas no se encuentran pues obligadas a dar charlas o eventos de capacitación a sus trabajadores para que se les concientice cuál es el sistema pensionario que les conviene, porque esto en realidad es una responsabilidad de los trabajadores. Lo que sí la ley cuida es que se le proporcione al trabajador los medios para que el trabajador, debidamente informado, proceda a comunicar a su empleador qué sistema de pensiones finalmente ha elegido para que se deposite sus aportes a un sistema pensionario. De manera pues, amigos, que este va a ser nuestro tema del día de hoy, la entrega del boletín informativo para elección de un sistema pensionario, que realmente, amigos, aunque parezca para muchos irrelevante, es un tema trascendental, toda vez que de esta correcta elección va a determinar probablemente en los últimos años de su vida de una persona que ya esté por culminar su vida laboral, va a determinar pues de algún modo su calidad de vida, porque va esto a resultar en la pensión que le corresponda finalmente recibir a dicho trabajador. Por eso es importante tener pues los elementos necesarios para poder decidir correctamente a qué sistema de pensiones me conviene afiliarme. Bien, amigos, como mostramos acá en la diapositiva número 2, en nuestro país existen, como sabemos, dos sistemas pensionarios. Uno es el Sistema Nacional de Pensiones, que data pues de muchas décadas, y el otro es el Sistema Privado de Pensiones, que se creó no hace mucho, digamos, tampoco recientemente, sino desde el año 1993, que es el Sistema Privado de Pensiones. Y estos sistemas, siendo uno público, otro privado,
tienen entidades administradoras, cada una de ellas, que se encargan pues de recaudar, administrar y otorgar pensiones a sus afiliados. En este caso, por parte del Sistema Nacional de Pensiones, tenemos la Oficina de Normalización Previsional o ONP, conocida más comúnmente, que es la entidad pues que, como sabemos actualmente, es la que otorga las pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia, en fin, de orfandad, viudez, entre otros, a los jubilados en el Sistema Nacional de Pensiones. Y por otro lado tenemos las AFP, que son pues las entidades administradoras de fondos de pensiones, que se encargan pues de recaudar los aportes de los afiliados al sistema privado de pensiones y otorgar las pensiones de jubilación en el sistema privado. Entonces, como ya sabemos, amigos, son dos grandes sistemas pensionarios que existen en nuestro país. Por supuesto que hay otros, pero son de carácter privativo, como por ejemplo el régimen de pensiones militar policial. Bueno, los pescadores ya prácticamente ahora no existen, se han, digamos, fusionado con la ONP, y así uno que otro régimen de menor trascendencia. Es importante también, como mostramos acá en la diapositiva número 3, amigos, conocer las particularidades o principales diferencias, podemos decir así, entre uno y otro sistema pensionario. Acá presentamos, amigos, en esta diapositiva número 3, las principales diferencias que se dan entre estos dos sistemas de pensiones. Concretamente, vamos a empezar por el modelo de cada sistema. En el Sistema Nacional de Pensiones, pues, se trata de un sistema colectivo que se da en función a un reparto simple. Para decirlo en términos más sencillos, es un fondo colectivo en el cual todos los afiliados aportan a un fondo común. Y de ese fondo común, al término de la actividad laboral, la ONP reparte pues pensión a los trabajadores que logran cumplir los requisitos para obtener este beneficio. Mientras que en el sistema privado de pensiones no hay un fondo común, no hay un fondo colectivo, sino que por lo contrario, existe una cuenta que se llama cuenta individual de capitalización, que viene a ser, amigos, una especie de cuenta de ahorros, en la cual pues cada afiliado que es objeto de retención por parte de su empleador del aporte para su fondo de pensiones, cada mes ve que su cuenta individual de capitalización, que funciona como una especie de cuenta de ahorros, se va incrementando con los nuevos aportes que realiza cada mes. A diferencia, y esto queremos plantearlo claramente acá, a diferencia del Sistema Nacional de Pensiones, en el cual pues el afiliado no cuenta con una cuenta personal, en la AFP sí hay una cuenta individual de capitalización. Pero acá, amigos, quiero remarcar algo. Nuestro objetivo a través de esta exposición no es presentar a ustedes cuál es el mejor sistema o cuál es el peor. Nuestro objetivo, al igual que el boletín informativo también que se le debe entregar a los trabajadores, es presentar las principales características y diferencias de cada sistema de pensiones a efectos de que sean los propios trabajadores quien tome una decisión. Nuestro objetivo tampoco en este caso es inducir o proponer el mejor sistema para que ustedes decidan, sino que darles solamente las pautas para que usted de manera informada tome la decisión más adecuada. Bien, como ya le hemos indicado también, amigos, y mostramos acá en la diapositiva número 3, en cuanto a la administración, en el Sistema Nacional de Pensiones lo administra la ONP,
y en el sistema privado de pensiones los administran las AFP. En cuanto al alcance de cada sistema, en ambos casos, tanto en el sistema nacional como en el privado, son los trabajadores cualquiera sea de la modalidad de trabajo que realicen. Y su elección del sistema es voluntario por parte de los trabajadores. En cuanto a la tasa que deben pagar como aporte de los trabajadores cada mes, está pues, en cuanto al sistema nacional, pagan un 13% de su remuneración asegurable. Mientras que en el sistema privado de pensiones prácticamente es un monto equivalente, una tasa casi equivalente, toda vez que está conformado por el 10% que va a su fondo obligatorio, un 1.36% que es una comisión, o quiero decir una prima de seguro, invalidez y gasto de sepelio, y otro porcentaje también que es lo que se paga a la AFP por administrar el fondo del trabajador. En cuanto a prestaciones, lo que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones, en este caso, es pensión de jubilación, invalidez, viudez, orfandad, ascendencia y capital. Mientras que lo que ofrece en este caso el sistema privado de pensiones es pensión de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Bien, en cuanto a los productos que ofrece cada sistema, en cuanto al Sistema Nacional de Pensiones, existe un solo producto o una sola modalidad que se otorga a los pensionistas, que es la renta vitalicia. ¿Qué significa esto? Que una vez que el trabajador que ha cesado en su vida laboral obtiene el derecho a una pensión de jubilación, esta tiene carácter de renta vitalicia, vale decir que se le va a otorgar hasta los últimos días de vida del trabajador. Mientras que en el sistema privado de pensiones hay una mayor variedad en cuanto a productos y tenemos el retiro, por ejemplo, el retiro programado, las rentas vitalicias con diferentes opciones de protección, duración y moneda. Retiro programado en este caso se refiere, amigos, a que el jubilado, por ejemplo, puede concertar con su AFP de que desea, por ejemplo, obtener una pensión de, se me ocurre, 3.000 soles mensuales, pero que le dure solamente, o que le otorgue una pensión solamente por 10 años, como citando un ejemplo. Recordemos que en el sistema privado de pensiones, la pensión que se va a abonar cada mes al pensionista es o proviene únicamente de lo que se hubiera acumulado en su cuenta personal denominada cuenta individual de capitalización. Lo que quiere decir que esa cuenta individual de capitalización está dada por un monto determinado de dinero que el trabajador logró acumular a lo largo de su vida laboral. Y evidentemente este fondo en algún momento llegará a terminarse y el trabajador podría optar o bien entre una renta vitalicia que es hasta el fin de sus días de vida, o de repente, alternativamente, el trabajador escoja mejor un retiro programado. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador puede señalar gozar de un buen monto de pensión, pero que le dure solamente por unos cuantos años, o podría en otro caso escoger una pensión más reducida en cuanto al monto, pero que le dure hasta los últimos días de vida. Entonces existen estas dos modalidades que se plantea en el sistema privado de pensiones, a diferencia del Sistema Nacional de Pensiones, en la cual solamente existe la renta vitalicia o permanente hasta el último día de vida del trabajador, o del afiliado en este caso, del pensionista.
Por otro lado, también el Sistema Nacional de Pensiones, en cuanto a la pensión, no es hereditable. Y en el sistema privado de pensiones sí lo es, sobre el saldo que quedará en la cuenta, si es que no tiene más beneficiarios. Bien, acá amigos, en cuanto a en la diapositiva número 4, quiero informar a ustedes que cuando un trabajador ingresa a laborar a una empresa, se dan o existen plazos que tiene el trabajador para comunicar a su empleador a qué sistema de pensiones desea afiliarse. Pero estos plazos que voy a mencionar a ustedes, evidentemente se refieren a aquellos trabajadores que cuando ingresen a laborar a un centro de trabajo, nunca hayan estado pues antes probablemente en otra empresa y por lo tanto no han tenido todavía la oportunidad de escoger un sistema pensionario. Entonces, para aquellos que recién probablemente ingresan a la vida laboral o antes laboraron de manera informal, pero ahora van a formalizarse, existen plazos que tiene el trabajador para decidir a qué sistema pensionario afiliarse, como lo muestra acá en la diapositiva número 4. Y es de 10 días calendario contados desde la entrega del boletín informativo. Es decir, el trabajador ingresa a laborar. El mismo día que ingresa a laborar, el empleador le tiene que entregar el boletín informativo para la elección del sistema pensionario al trabajador. Y a partir de dicho día, cuenta con 10 días calendario para comunicar a su empleador qué sistema de pensiones ha elegido para que se aporte su fondo o que se aporte se deposite sus aportes para el fondo de pensiones. Adicionalmente, se le otorga otros 10 días calendario más para que en caso del trabajador cambie de decisión, se le comunique a su empleador. Puede ser, por ejemplo, en un primer momento, que el trabajador decidió afiliarse al sistema privado de pensiones y así se lo comunica a su empleador dentro del plazo señalado de 10 días calendario. Pero luego probablemente el trabajador se informa más o recibe consejo de familiares y le dicen, mejor te hubieras afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. En ese caso, pues, el trabajador tiene un plazo de 10 días adicionales para modificar su decisión y hacérselo saber a su empleador. Pero en ambos casos, sea que comunique al empleador su decisión o modifique su decisión, el plazo máximo es hasta que se le otorgue o se le pague su remuneración asegurable. Una vez que se le pagó, ya no puede modificar su decisión, toda vez que el empleador pues deberá ya presentar la declaración a SUNAT, en la cual se consigna pues el sistema de pensiones que el trabajador ha elegido. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que se vencen los 10 días calendario y a pesar que al trabajador se le otorgó el boletín informativo y no comunicó al empleador el sistema de pensiones que ha elegido? En este caso, pues, el empleador procederá a afiliarlo a la AFP que cobre la menor comisión. Por eso, para no perder su derecho de ejercicio de elección, el trabajador deberá pues comunicar oportunamente su decisión a su empleador. Bien amigos, por otro lado, tenemos acá la irreversibilidad de la afiliación. Hay que indicar, amigos, que si el trabajador se afilia al Sistema Nacional de Pensiones y luego de repente no le satisface dicha elección, podría trasladarse luego o migrar al sistema privado de pensiones. Pero, en sentido contrario, si se afilió al sistema privado de pensiones y luego se arrepintió, lamentablemente la ley señala que existe la
irreversibilidad. Eso significa pues que ya no podrá trasladarse al Sistema Nacional de Pensiones. Por lo cual, pues como les decía al inicio, esto es muy trascendental. Los trabajadores deben informarse bien antes de afiliarse a un sistema pensionario. Y por otro lado, amigos, también existen topes de monto de pensión. En el sistema privado de pensiones no hay tope pensionario, debido a que al trabajador o al afiliado se le puede pagar el monto que él quiera en función a que todo se va a pagar de lo que existe en su cuenta individual de capitalización, que viene a ser su cuenta personal. Mientras que en el Sistema Nacional de Pensiones sí existe un tope y está determinado pues por el Estado, y ese tope actualmente es 857.36 soles. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y retorno con ustedes con este importante tema. Bien, amigos, siguiendo con nuestra exposición referente a la elección de un sistema pensionario, es importante también que los trabajadores, al momento de decidir a qué sistema de pensiones desean afiliarse, tengan en cuenta dos variables que son muy importantes. Uno es lo referente a la edad y otro es relacionado a su nivel de ingresos, como mostramos acá en la diapositiva número 6. En cuanto a la edad, pues se entiende que si el trabajador se encuentra afiliado o se va a afiliar a una AFP, debe saber que si es joven o es más joven, tiene la posibilidad de aportar más años a su cuenta individual de capitalización, por lo tanto su cuenta se va a acumular considerablemente por cuanto tiene más años de aportar al tratarse de edad joven. Pero, y acá esto va como ya más o menos un consejo, si es una persona ya de avanzada edad, me refiero 40, 45 años, es obvio que le queda poco tiempo para aportar, porque se aporta hasta los 65 años, por lo tanto no va a haber mucha oportunidad de acumular un monto considerable en su cuenta individual de capitalización. Por lo cual es importante pues que al momento de evaluar un sistema de pensiones tengamos muy en cuenta el factor de la edad. Si es el trabajador bastante joven, tendrá pues la oportunidad de aportar más o acumular más si que se afilia a una AFP, pero si es ya de avanzada edad, de repente no le resulte favorable afiliarse al sistema privado de pensiones, por cuanto no tendría mucho la oportunidad de acumular un fondo considerable que le permita obtener una pensión digna cuando se jubile. Y por otro lado, tendríamos también que considerar la edad en la ONP. En cuanto a la ONP, la edad no es muy trascendente, por cuanto ahí, como hemos indicado, no se acumula o el trabajador no cuenta con una cuenta individual, sino que todo va a un fondo colectivo. Por lo cual, lo único que se requiere en cuanto a la edad es que el trabajador aporte por lo menos 20 años o realice 20 años de aportaciones y complete el requisito de 65 años de edad. En cuanto al nivel de ingresos también es importante, por cuanto si se afilia a un sistema privado de pensiones y tiene una remuneración considerable, tendrá pues la posibilidad de incrementar más su cuenta individual de capitalización. Pero si sus ingresos son bajos, digamos que siempre ha percibido la remuneración mínima vital de manera permanente, entonces no tendrá mucha posibilidad de hacer crecer su cuenta individual de capitalización, y bajo dicho esquema probablemente no le convenga afiliarse al sistema privado de pensiones. Mientras que si se afilia a la ONP, no es muy importante tener una remuneración elevada,
por cuanto en el Sistema Nacional de Pensiones, como ya le hemos dicho, existe un tope al monto de la pensión que es 857.36 soles. De manera pues que no es tan trascendente aportar sobre una remuneración alta. ¿Cuánto aporta el trabajador al sistema pensionario? Ya lo hemos comentado. En el Sistema Nacional de Pensiones se aporta un 13% prácticamente de la remuneración. Y en el sistema privado de pensiones también un monto equivalente, con la diferencia que un 10% va a su fondo personal del trabajador, el 1.36% se destina a una prima de seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio, y un porcentaje más o menos similar es lo que cobra la AFP por administrar el fondo del trabajador. Eso lo hemos mostrado en la diapositiva número 5. O quiero decir la diapositiva número 7. Y acá, amigos, en la diapositiva número 8, muestra a ustedes qué beneficios tienen o existen en los dos sistemas de pensiones. En el sistema privado de pensiones se otorga pensión de jubilación, de invalidez, de sobrevivencia, tanto para la viuda como para hijos, y caso similar también se da en el Sistema Nacional de Pensiones, donde se ofrece una pensión de jubilación, de invalidez y pensión de sobrevivencia. Lo que varía en este caso son los porcentajes que se distribuye tanto a la viuda como a los hijos, en cada caso, tanto en el sistema nacional como en el sistema privado de pensiones. Y finalmente, amigos, acá lo que mostramos en la diapositiva número 9 es si existe en los sistemas que venimos comentando la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años. En este caso tenemos que indicar que sí es posible una jubilación adelantada, pero para lo cual deberá tenerse las siguientes consideraciones dependiendo del sistema en que nos encontremos afiliados. En el sistema privado de pensiones puede darse una jubilación anticipada ordinaria si la pensión del afiliado es igual o superior al 50% de su remuneración promedio de los 120 últimos meses y registra un mínimo de 72 aportes en el referido periodo. Para esta opción no hay una edad mínima exigible. En este caso, como podemos ver, si el trabajador cumple estas condiciones que acabamos de reseñar, podría jubilarse en cualquier momento. En este caso, el afiliado se puede pensionar bajo la modalidad de pensión que elija. Ya hemos visto que hay dos modalidades en el sistema privado de pensiones, que es el retiro programado y la renta vitalicia. Y por otro lado, existe también en el sistema privado de pensiones otra modalidad de jubilación anticipada, que viene a ser el régimen especial de jubilación anticipada, y se da para el caso de los hombres a los 65 años, o quiero decir a partir de los 55 años, y para las mujeres a partir de los 50 años, siempre que se encuentren en situación de desempleo por 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, también existe una jubilación adelantada para los hombres a partir de los 55 años de edad y que tuvieran 30 años de aportes a este sistema. Y para las mujeres se da a partir de los 50 años de edad y siempre que tengan 25 años de aportes. Pero acá se da un menoscabo, un perjuicio para aquellos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que opten por la jubilación adelantada, y es que en caso de optar por esta jubilación adelantada, su pensión que se calcule se reducirá en un 4% por cada año de adelanto respecto de los 65 años de edad. Entonces quiere decir que si un trabajador, por ejemplo, se quiere jubilar a los
60 años, se descontará pues 4% por cada año que le falte para completar los 65 años de edad. Entonces, amigos, lo que hemos querido presentar a través de esta exposición es que los trabajadores, cuando ingresan a laborar a un centro de trabajo, en primer lugar exijan que se les entregue el boletín informativo de elección del sistema pensionario. Y por otra parte, a los empleadores tenemos que decir que ellos están obligados a entregar a sus trabajadores este boletín informativo y a exigir de parte de ellos a que en el plazo de 10 días calendario les informen en qué sistema pensionario desean afiliarse, porque, y esto vale puntualizarlo, no es potestad del empleador afiliar en uno u otro sistema de pensiones a su trabajador, sino que es derecho de estos, los trabajadores, decidir a qué sistema de pensiones desean afiliarse, y en función a ello, pues, se hará el depósito de los aportes al fondo de pensiones que hubieran elegido. Esto es importante y trascendental, amigos, toda vez que de una correcta decisión va a dar lugar, pues, que al término de nuestra vida laboral, generalmente a los 65 años, hayamos decidido correctamente y nos corresponda, pues, una pensión digna con la cual sostenerse en los últimos años de su vida. Así que, amigos, espero que haya sido lo suficientemente ilustrativo con ustedes, y si por ahí les quedó alguna duda, todavía pueden entrar a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar esta exposición que acabamos de presentar y con mayor calma y poder analizar correctamente, y de este modo pueden tomar una decisión más acertada. Gracias, amigos, como siempre, nos reencontraremos Dios mediante en una siguiente edición. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.